la cadena de suministro de minerales se extiende por todo el mundo. Lleva el desarrollo a lugares remotos, lo que permite generar empleo en el campo de la extracción de los materiales, su transporte y el procesamiento. Esto fomenta el desarrollo de las comunidades. No obstante, también conlleva riesgos. Algunos de estos lugares han sufrido conflictos e inestabilidad. Eso los convierte en lugares de riesgo alto para que se produzcan violaciones de los derechos humanos y otros abusos graves. Estos lugares se denominan zonas de conflicto y de riesgo alto. Si su compañía obtiene materiales de proveedores conectados con zonas de conflicto y de riesgo alto, eso se considera una señal de alerta. Una señal de alerta no significa necesariamente que haya violaciones de los derechos humanos u otros impactos adversos. Simplemente quiere decir que deberá ejercer más diligencia debida para asegurarse de que esos abusos no ocurran. Eso implica llevar adelante investigaciones adicionales, discusiones con proveedores y evaluaciones sobre el terreno. Sin embargo, si observa que no hay señales de alerta, solo necesita hacer la diligencia debida básica, que es mucho más sencilla. Aquí le mostraremos el proceso que necesita para identificar las señales de alerta. Así, podrá saber cuán exhaustiva debe ser su diligencia debida. En resumen, el proceso de identificación de las señales de alerta tiene 4 pasos. Primero, debe conocer quién es su proveedor y qué tipo de negocio administra. Luego, debe determinar si su material fue extraído o reciclado y el lugar de donde proviene en caso de que hubiese sido extraído. A continuación, debe verificar si su material o proveedor tiene vínculos con una zona de conflicto y de riesgo alto. Para hacerlo, primero deberá identificar lo que considera una zona de conflicto y de riesgo alto. Finalmente, debe cotejar la información del proveedor y el material con las definiciones de las señales de alerta para ver si hay alguna conexión con una zona de conflicto y de riesgo alto. Repasemos estos 4 pasos para ver cómo debe funcionar su proceso. Primero, debe conocer quién es su proveedor y qué tipo de negocio administra. Recopila información sobre la identidad, la naturaleza y la legalidad del negocio del proveedor y el beneficiario final. Puede recopilar esta información mediante el proceso de conozca a su contraparte existente de su compañía. Su proceso de conozca a su contraparte debe seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en lo relativo a la responsabilidad penal y las infracciones de sanciones. Verifique que el proveedor no figura en ninguna lista de sanciones. Recopile información sobre el negocio del proveedor, incluidas las operaciones que no realiza con usted. Su investigación debe responder a 2 preguntas clave. 1. ¿El proveedor ha obtenido materiales de una zona de conflicto y de riesgo alto en los últimos 12 meses? 2. ¿Y el proveedor tiene acciones de alguna compañía con sede en una zona de conflicto y de riesgo alto o que obtiene materiales de este tipo de zonas? Eso significa cualquier tipo de acciones, incluso una participación del 1%. Debe tener esta información sobre cada proveedor con el que trabaja tanto al comienzo de las relaciones como siempre que haya cambios en su relación con el proveedor o en el negocio del proveedor. A continuación, recopila información sobre el material. Primero, ¿el material se extrae o se recicla? Si solo se trata de material reciclado, entonces no necesita rastrear el origen más allá de su proveedor inmediato. Solo debe confirmar que el material es, de hecho, reciclado. Después, ¿cuánto material recibió? Asegúrese de que el tipo y el peso del material queden registrados y confirme la exactitud. Si recibió material extraído, necesitará más información sobre el material en sí. El país de origen,
además de los países e intermediarios por los que pasaron los materiales antes de llegar a usted. Para identificar los vínculos con las zonas de conflicto y de riesgo alto, debe definir qué es una zona de conflicto y de riesgo alto para usted. No existe una lista única de zonas de conflicto y de riesgo alto para todos los materiales. La Unión Europea tiene una lista de zonas de conflicto y de riesgo alto para minerales 3TG. Sin embargo, si su negocio abarca otros materiales, la lista de la Unión Europea no es suficiente. Desarrolle un procedimiento para identificar las zonas de conflicto y de riesgo alto. En el procedimiento definirá los criterios en los que base su determinación, los recursos que consultará y los límites. ¿Qué tan alto debe ser el riesgo para calificar como zona de conflicto y de riesgo alto? Sus criterios para las zonas de conflicto y de riesgo alto deben cubrir los temas más importantes, como el estado de los conflictos armados, la gobernanza y los derechos humanos. Si hay conflicto armado, ¿qué tan grave y generalizado es? ¿Cuál es el nivel de eficacia que tiene el gobierno para mantener la seguridad y el Estado de Derecho? ¿Hay informes de violaciones generalizadas de los derechos humanos? Posteriormente, defina los recursos que usará para tomar la decisión. Existen numerosos recursos confiables disponibles para cada uno de los criterios. Algunos son específicos de cada tema y otros son más amplios. Y muchos de ellos son gratuitos. La lista de zona de conflicto y de riesgo alto de la Unión Europea es para los minerales 3TG. La Comisión Europea ofrece documentos de orientación sobre cómo cumplir con las nuevas regulaciones de minerales de conflicto de la Unión Europea. Asimismo, la Iniciativa de Minerales Responsables, RMI, ofrece orientación sobre cómo desarrollar su procedimiento de identificación de zona de conflicto y de riesgo alto y un mapa de riesgo global. Una vez seleccionados los recursos, defina el nivel para cada indicador con el cual clasificará un área como zona de conflicto y de riesgo alto. Documente su procedimiento y programe revisiones periódicas. Supervise que el procedimiento se aplica de manera uniforme. Cuando aplique el procedimiento de identificación de zona de conflicto y de riesgo alto, documente sus hallazgos. Para confirmar si tiene señales de alerta o no, debe revisar toda la información recopilada. Evalúe si la información es plausible y compárela con su lista de zonas de conflicto y de riesgo alto. Primero, revise la cantidad de material y compárela con las estimaciones publicadas de las reservas del área. Consulte los datos de producción de minerales específicos de la industria recopilados por las asociaciones de la industria, las instituciones académicas y los gobiernos. Tenga en cuenta, ¿es plausible que el proveedor pueda ofrecer esa cantidad de materiales de esa fuente? Por ejemplo, si recibe material de un país sin producción, significa que aún no ha identificado el país de origen final. O si recibió más concentrado de zinc de Zambia que la extracción actual registrada del país, esa sería una señal de alerta. Consulte la información sobre el material recibido y confirme si alguno de los países de su cadena de suministro está identificado como una zona de conflicto y de riesgo alto según su procedimiento. País de origen. Países por los que pasó. Su propio país. De ser así, esa sería una señal de alerta. En el caso de los proveedores, examine la información que ha recopilado. ¿Dónde operan? ¿Dónde operan las compañías que ellos poseen? ¿Y de dónde se han abastecido en el último año?
Si un proveedor opera o posee una compañía en una zona de conflicto y de riesgo alto, representaría una posible señal de alerta. Si en el último año ha obtenido materiales de una zona de conflicto y de riesgo alto, representa una posible señal de alerta. En algunos casos, compañías multinacionales productoras de metales producen los materiales. Si es el caso, puede haber posibles señales de alerta del proveedor respecto de otros materiales producidos por él. Si sucede esto, se espera que realice la diligencia debida del proveedor hasta que esté seguro de que tiene un sistema de diligencia debida en toda la compañía y que los materiales que usted adquirió específicamente no provienen de esa zona de conflicto y de riesgo alto. Existen 3 escenarios posibles en esta instancia. El material que obtuvo provino de una zona de conflicto y de riesgo alto. Esto confirma su señal de alerta, por lo que tendría que llevar a cabo una diligencia debida más profunda. El proveedor produce un material diferente en una zona de conflicto y de riesgo alto, pero usted no obtiene ese material. Si es así, no necesita llevar a cabo diligencia debida adicional. Por ejemplo, si descubrió que un proveedor obtiene oro de un área de alto riesgo, pero solo compra níquel, no necesita tomar más medidas. El material que obtuvo no provino de una zona de conflicto y de riesgo alto, pero el proveedor produce el mismo material en una zona de conflicto y de riesgo alto. En este caso, debe realizar una diligencia debida más profunda para confirmar que los materiales que recibió no provienen de esa zona de conflicto y de riesgo alto. Por seguridad, debe confirmar que el proveedor tiene un programa de diligencia debida que cubre todas sus operaciones, incluso aquellas que no están directamente relacionadas con usted. Para confirmar que no hay ninguna señal de alerta, primero, verifique que el origen de sus materiales no es una zona de conflicto y de riesgo alto. Luego, debe conocer si su proveedor tiene un programa de diligencia debida en toda la compañía o si este programa solo se implementa en una instalación. Si el proveedor tiene una política que se aplica en toda la compañía, asegúrese de que la instalación de la cual obtiene el material la conozca y la cumpla. En primer lugar, verifique si tiene una política de cadena de suministro y un informe de diligencia debida disponibles públicamente. Por ejemplo, los informes muestran cómo la compañía implementa la diligencia debida en todos los materiales y zonas geográficas. Si no hay informes disponibles públicamente, o si los informes no le brindan suficiente información sobre el programa de diligencia debida del proveedor, debe hablar directamente con él. Pregúntele sobre sus prácticas de abastecimiento y diligencia debida para conocer mejor el programa. Siempre que sea posible, trabaje con el proveedor para mejorar sus futuras divulgaciones. En resumen, si se da alguno de los siguientes casos, debe confirmar una señal de alerta. El material provino o estuvo en tránsito por una zona de conflicto y de riesgo alto. Un proveedor administra o posee instalaciones en una zona de conflicto y de riesgo alto, o se abasteció de una zona de conflicto y de riesgo alto en los últimos 12 meses. Si recibió materiales de una zona de conflicto y de riesgo alto. Si no recibió materiales de una zona de conflicto y de riesgo alto, pero no ha podido confirmar que el proveedor tiene un programa sólido de diligencia debida en toda la compañía. Si el proceso de revisión de señales de alerta revela que existen, debe notificar a la alta gerencia sobre el hallazgo y especificar cuáles son. Una señal de alerta no siempre muestra que hay un impacto adverso real. Simplemente significa que hay una mayor probabilidad de riesgo. Si es así, deberá llevar a cabo una evaluación de riesgos más exhaustiva a través de investigaciones documentales, la interacción con el proveedor y una evaluación sobre el terreno. Esto se analizará más detalladamente en el siguiente módulo.